Un gusto de estar aquí y feliz de la convocatoria. Qué lindo, ¿no? Y es un placer poder escucharla con su trayectoria y toda su experiencia, así que creo que va a ser más que beneficioso para todos los que escuchemos, así que desde ya le digo una más bienvenida. Gracias, Éxito gracias. ahora. Sí, Mientras a ver qué ustedes me prueban, decías, estoy aquí perdón. cerquita. Sí, Le voy sí, a sí, concentrar sí. que Sí, no hay quiero problema. puntualizar dos cosas. Dale. Sí, no hay problema. Eh, no entran los chicos, no, Eh, no entran los chicos. no entra todavía. Ah, está. A ver, voy a mirar por las dudas en el aula, que no estén preguntando o Ah, algo. sí, Está el enlace en el está el aula, enlace en el pero por las aula. dudas. Les voy a mandar Ah, un mensaje. bien. Ah, lo que te decía Mabel, Sí, si querés decirles al piso que tengan todos silenciados los dale, micrófonos por las dudas. dale. Sí. Bien, dale, dale. Súper. Ahí tengo mensajes. Tengo mensajes. Bien. Bien. Aquí los aguardo los chicos. Y voy a colocar aquí en didáctica. Sí, eso suele conectarse de 25 y 22, Sí, así que ya enseguida quizás enseguida entro. van a empezar a entrar. Entonces, ¿viste? Les recordamos que tengan apagados y que después al final te va a darse inicio la presentación, el debate. Vamos a tener, creo que yo por acá también puedo entrar por YouTube y tenemos silenciado el YouTube para poder controlar, ¿viste? Sí. Bien, ahí les mando el mensaje. Gentecita. Sí, sí, sí. Yo les... ¿Son muchos en tu comisión, Mabel? 19, pero que participan son siempre 9, 10 nomás que pueden participar. Ah, está. Sí, a mí suelen ser los lunes, suelen ser más que los martes. Son 13, suelen estar 10, 11 los lunes. Ajá. Y a veces la semana pasada estuvieron los 13. Estuvieron todos el martes. Son 13, poquitos son. Sí, sí, poquitos. Son la última corte de ciencia. Claro, ¿Sí? acordate ponerte el micrófono, el audífono, el auricular, porque sale mejor bueno. el sonido. Ah, bueno, espera, ya lo pruebo a ver. Ahí. Espera, ya te digo. A ver. ¿Me escuchás ahí? Perfecto. ¿Me escuchás? Ah, bueno, perfecto. Entonces voy a usar esto. Hola. Voy a usarlo. Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Pero bien. Bueno, me alegro. Estoy preparando, no sé si, bueno, a veces ya estuvimos antes, Mabel, no sé si probaste tu cámara. Sí, ya probé. Perfecto. Voy a ver acá. Y la pongo así para que no se me vea el hueco del blanco acá en la cabeza. Perfecto, bueno. Me puse todo de negro, parezco los de, ¿cómo es eso? Ay, ¿cómo es? El que sale, los negros africanos del ataúd con la música. Los de la música. Los de la pandemia. Yo parezco el de la pandemia, les juro. Pero la única manera de no salir brillando. Ah, mira. Ah, porque con ropa clara brilla más. Claro, sí, mi piel, todo brilla. Por eso toda de negro. Ay, no, qué vergüenza. A ver que se me engancharon todos los cables. No ve que, mira, fíjate. Mira mi cabeza. No tengo cerebro. Claro.
queda, sí, ¿Ves? queda como si nada. Entonces, si me pongo así, queda despejado. por eso entro temprano, entonces ya me reviso bien, ¿viste? Entonces, porque todo lo que sea piel, mirá, ¿ves? Transparente Sí, queda. desaparece. Entonces, ay, no, a mí no me puede pasar esto. Entonces, yo tengo que buscar la manera de que el fondo del aula virtual aparezca porque no sé si es por la luz o qué, pero cada vez que intento no sé si es la cámara que me queda así. Lo que no me aparece es A ver si hago así. lo que- Ahí quedo de esta manera. Prendo la luz del velador, pero queda espantoso. claro, ¿ves? ¿Viste? Sí, tiene que ser un fondo blanco, clarito. Bueno, voy a poner algún afiche o algo ahí tras la biblioteca y de esa manera Sí, hacerlo para las clases. tal ¿Sí? cual. Bueno, Ahí les está. comento. Sí. Acá estamos. Bueno, faltan 5 minutos. Sí. Yo lo que les quiero pedir es, bueno, si podemos apagar las cámaras y yo voy a pasar empezamos la transmisión, yo voy a pasar un video Bueno. de la cuenca, digamos, institucional, y a las en punto corto dejo de compartir pantalla ese video y ahí pueden arrancar, ¿les parece? Bueno, nosotros arrancamos con la presentación. Perfecto. Claro. Pilares. Bien. Perfecto, bueno. Un segundito que me preparo. Así que ustedes mientras si pueden apagar las cámaras para que entonces todavía no se las vea, digamos. Perfecto. Todavía no comienzo, estoy preparando. ¿El YouTube lo estás preparando todavía no, Gabriel? Estoy preparando, sí. Ok. Le tengo que dar el nombre del evento. Y si ustedes me dicen, va a ser mejor. ¿Cómo se llama? Clase abierta. El título. Ajá. Ay, ¿cómo era? Conferencia reflexiva, ¿cómo aprenden los docentes? Sí, eso, ¿cómo aprenden los docentes? Nomás más te Competencia parece. reflexiva. Así le habíamos puesto. Sí. Reflexiva, coma, le pongo por ejemplo. Y entre. Exacto. Y entre preguntas, exacto, ¿cómo aprenden los docentes? Perfecto. Bueno, ahí ya vamos a comenzar.
Buenas noches. Bienvenidos a esta clase abierta nominada Cómo aprenden los docentes, conferencia reflexiva, una clase abierta intercarreras entre las materias didáctica 3 en la licenciatura en Ciencias de la Educación y la materia práctica 1 del profesorado universitario. Contamos con la presencia de la profesora Elvesia Velázquez, que es la profesora titular de la materia didáctica 3. Mi nombre es Mabel Golosín, soy la profesora titular de la materia práctica 1, observación y análisis de la práctica de la enseñanza. Se encuentran presentes nuestros estudiantes y nuestra disertante, Pilar Posner, que en breve nos estará brindando su conferencia. Las clases abiertas forman parte del grupo de actividades de extensión universitaria de la Dirección General de Educación a Distancia de la Universidad de la Cuenca del Plata. Se fundamentan en las bases de los principios de la extensión universitaria y del concepto de los recursos educativos abiertos, tal como los define la UNESCO. En ese sentido, las clases abiertas quedan grabadas y son compartidas para todo público desde nuestro canal de YouTube Educativo Digital UCP. Uno de los objetivos de estas clases abiertas es que toda persona que esté interesada en un tema en particular pueda participar de las clases junto a los profesores y a los estudiantes de la Universidad de la Cuenca del Plata. Bienvenida, Elvesia, te dejo para que presentes a nuestra disertante. Muchas gracias, Mabel. Estamos aquí en esta clase abierta, como has dicho, y también es importante destacar, ¿no?, la trayectoria de nuestra disertante, de Pilar Posner, que es una trayectoria importante la que ella tiene y que su experiencia creo que es muy significativa para nosotros en este momento para compartir esta temática, ¿no?, sobre cómo aprenden los docentes. Podemos decir, ¿no?, entre la formación que ha obtenido Pilar a lo largo de su formación docente, que es licenciada y profesora en educación secundaria, normal y especial en ciencias de la educación, titulación otorgada por la Universidad de Buenos Aires, también es magíster en investigación y desarrollo de la educación, otorgado por la Universidad Iberoamericana de México, con movilidad en el doctorado en el Colegio de México. También fue distinguida en Canadá en 1982 por el desempeño como investigadora en el proyecto Umbral para la América Latina, realizando estudios en Argentina sobre incidencia de la educación inicial en el primer grado de la educación básica en distintos sectores sociales. Esta distinción fue otorgada para realizar estudios y tesis de maestría en la Ciudad de México. También fue miembro del comité de la editorial de la revista Innovación Educativa del Instituto Politécnico de México, miembro del Comité Científico Internacional de la revista electrónica Educare, del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional de Costa Rica, y entre su desempeño profesional podemos decir que está la creación e implementación de proyectos en formación de equipos con capacidad de transformación de culturas, de trabajo en diferentes niveles de docencia y roles educativos, como directivos, docentes, supervisores, equipos de gobiernos provinciales, nacionales, fundaciones y ONG, provincias y entidades estatales de América Latina. También asesoró a ministros de educación en países de América Latina, en formación de cuadros altos e intermedios de sistemas educativos, en formación en competencias para equipos de gestión institucional, para equipos directivos de supervisión, docentes de gestión y liderazgo, en todo lo que es procesos de capacitación en forma presencial y online. También se destacó en el Ministerio de la Educación de la Nación Argentina como coordinadora general del Programa Nacional de Gestión Institucional de las provincias del país, en lo que refiere a la actualización y formación de equipos directivos en escuelas. También fue docente de la maestría de la Universidad de Buenos Aires, más específicamente en la maestría en educación biológica, orientada a directivos de escuelas agrotécnicas del país y del mundo. Realizó en sus últimos años algunas actualizaciones y formaciones para equipos de profesores y autoridades en diversas universidades sobre temáticas de transformación de los modos de trabajo, planificación y desarrollo estratégico
para atender las necesidades de los jóvenes del siglo XXI, y actualmente continúa con ello y en la Universidad Pedagógica Nacional de México, en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Uruguay, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Universidad de Buenos Aires y Mar del Plata, en el Instituto de Guadalajara y el Instituto Politécnico Nacional de México. Diseña de todo ello, diseñando, desarrollando e implementando seminarios online orientados a directivos, docentes y supervisores de México, Chile, Perú y Argentina en diferentes formatos, que incluyen lo que son clases escritas, videos, animaciones, evaluaciones de práctica y evaluaciones de opción múltiple. A la vez en un entrenamiento para el manejo de las TICs y de las plataformas con soltura y con solidez. Todo ello realizando desde el año 2004. Si bien Pilar es algo, un mínimo de tu amplia trayectoria, la verdad que es muy grato poder conocer y poder tenerte en esta clase abierta para poder compartir con nosotros esta temática que tanto con Mabel lo hemos pensado sobre cómo aprenden los docentes. Así que dejamos el resto del tiempo para que puedas aportar. Adelante nomás. Bueno. Muy buenas noches. Espero buenas noches que, y gracias. A pesar de estas épocas excepcionales, estén bien ustedes y su familia. Me da mucho gusto darle respuesta a esta convocatoria que me han hecho desde la Universidad de Cuenca del Plata. Lo que más me importa es seguir trabajando con gente que se forma para ser docente o que quiere ser docente y que está en esas vías. Yo les propondría, si a ustedes les parece bien, hay un PowerPoint que ya he compartido, que voy a utilizar ahora y que seguramente después las docentes van a compartir con ustedes para que puedan volver a verlo y seguir haciendo sus reflexiones. Cuando me convocaron, me dio gusto tener la posibilidad de conversar con ustedes en esta noche, fría aquí en Tigre, está fría la noche ya. ¿Cómo aprenden los docentes? Se termina la formación inicial y se culmina el aprendizaje. Y alrededor de esto me gustaría conversar un rato con ustedes. Ya sé que uno aprende cuando se forma en su profesorado, en la universidad. Sí. Pilar, compartí tu pantalla porque lo sacaron de pantalla a tu proyección. Volví a compartir la pantalla. Hoy se veía y ahora, a ver. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Muchas gracias. De nada. Ahora sí. Bien. A Entonces, disculpen, habíamos probado, parecía que a estaba... Ver. ¿Ahora sí? Abrilo No, no lo estamos viendo. Tenés que abrir el como lo tenías hoy. Sí. Estamos viendo tu escritorio. Ajá, un momento. Voy a volver a... No está como hoy. A ver. No, porque los chicos cuando comenzó la clase abierta pasaron un video institucional. Entonces nos sacaron nuestra proyección que ya estaba lista. Y a ver ahora, vamos a ver si es cierto. Ahora, si no a ver. Un momento. A ver. Acá me dice que estoy compartiendo pantalla, a ver si... Qué extraño. ¿Me puedes traer el celu, Matías? Así lo cargo acá porque me están llegando mensajes. A ver. ¿Querés que lo comparta yo? Espérame. A ver ahora. Viste que tenés que... estamos viendo una pantalla de Zoom. Es que esa con la que entré. Voy a cerrar y volver a abrir. No me doy Capaz cuenta. que tenés que dejar de compartir la pantalla y cliquear en el archivo.
¿Y ahora estamos bien? A ver, no todavía. A ver, ahora. Sale la pantalla de Zoom. De Zoom. ¿Y ahora? Ahora A ver. salimos, sí, ahora estamos en el menú de todos los participantes. A ver, voy a llamar a mi técnico acá. A ver, Y ahora voy a volver a abrir el archivo. A ver, hijo. claro, hay que compartir solamente esta. Sí. Y ahí, hijo, no entiendo por qué no. Dicen que no me ven. No. Eso. Ahí. A ver, Ahí, ahora, Mabel. ahora sí. Ahora sí. Bien. Ahora sí, sí, Bien. ahora sí. Ok. Bueno, mil disculpas, no sé, probamos y... No, lo que pasa es que nos Sí, yo sé, en la para segunda pasar prueba video se cayó. institucional. Entonces, ¿qué quiero compartir con ustedes como una pregunta un tanto retórica, pero para pensar? ¿Se aprende a ser docente mientras uno está aprendiendo para ser docente? ¿Y cómo se hace luego? ¿Cómo se hace cuando ustedes ya estén trabajando como docentes? ¿Se puede seguir aprendiendo o no? Y otra pregunta que tengo, ¿la carrera docente es una carrera de antigüedad o es una carrera de experiencia? ¿Cómo se hace para compatibilizar esta cuestión? Y entonces, con algunas de estas preguntas, me gustaría estar pensando junto a ustedes si queremos un mundo como docentes que cambie con nosotros, sin nosotros o contra nosotros. Esta frase de Michel Godet, que me gusta mucho y que me acompaña en mis conferencias, nos hace otra vez mirar un mundo que hoy día nos duele mucho, un mundo racista, claramente con lo que pasó esta semana, un mundo de injusticias, un mundo donde la pandemia lo desnuda y nos muestra la crudeza de situaciones muy diversas. Solamente mirando nuestro país nos damos cuenta. Entonces, uno puede asumir esta situación contextual del mundo como una amenaza, nada más, como una crisis, que es verdad. Estamos en crisis, nos conmueve en nuestra intimidad, en nuestra subjetividad, pero quiero traer esta metáfora de la palabra crisis en chino. Crisis en chino, miren maestros, quiere decir, está conformada por estos dos ideogramas. Y estos dos ideogramas en las crisis, el de arriba quiere decir amenaza. Y estamos amenazados por algo invisible, por estar cuidándonos adentro, por no poder gozar de todas nuestras libertades porque sería un autoboicot, pero no deja de ser una pérdida, pero también lo podemos ver como una oportunidad. Y las crisis siempre tienen algo de esto, de oportunidad y de amenaza. La reflexión es, ¿cómo piensas tomarte las crisis a lo largo de tu carrera docente? Vamos a tener capacidad para ver las dos aristas que tiene la crisis, tanto la amenaza como también descubrir su oportunidad. Y es en este sentido que me gustaría compartir esta filmina que hace referencia a las necesidades de hoy día. Necesitamos escuelas muy inteligentes, sensibles y escuelas conectadas entre sí. Y por suerte, como tenemos nosotros esta oportunidad el día de hoy, también conectados entre nosotros. Tener a disponibilidad nuestra en distintos lugares del país de estar conectados y poder seguir un ritmo de formación, un ritmo de encuentro, el ritmo de un encuentro pedagógico. Y hoy en día, más que nunca, necesitamos esta inteligencia y esta sensibilidad con los estudiantes, maestros, con la época,
porque si uno no entiende la época críticamente también, es imposible formar a los estudiantes de esta época. Muchas veces y muchos docentes, con mi larga trayectoria en el sentido de la edad, y así como peino canas, las escuelas y los directores y los docentes y los supervisores les cuesta mucho empatizar con la época. Y si no empatizan con la época, difícil va a ser que puedan empatizar y formar a los estudiantes. Y este es un punto clave que no vamos a profundizar el día de hoy, pero no lo vamos a dejar de tomar. Si yo, como docente generacional, que me formé, digamos, ¿en qué años me formé? 70, supongamos. Siguiera esperando en las aulas estudiantes de esa época iguales a mí, sería imposible que yo le atinara a que aprendieran. Es imposible, porque los estudiantes de hoy día están formados por sus familias de hoy día y los impactos que los modos de producción y los modos de comunicación, la TV y otras redes sociales, impactan en la conformación de su subjetividad y demás. Entonces, ustedes van a llegar a trabajar en escuelas y tal vez uno de los mayores desafíos, maestros, que les va a tocar como generación, y lo vamos a ver sobre el final, es cómo aprenden a insertarse en una escuela, porque no es en un aula, es en una escuela. Y una escuela es una totalidad, es una cultura de trabajo, y uno va a tener que aprender a cómo moverse ahí como docente que se está iniciando como tal. Tal vez si yo les dijera la filmina más importante que quiero compartir con ustedes es esta. Todas las profesiones, maestros, implican a lo largo de su desarrollo de un proceso de aprendizajes y de transformaciones continuas. Es decir, que por buenos que sean los dos docentes que hoy están aquí en sus materias, a lo largo del tiempo les va a ocurrir, supongamos que ustedes terminan su carrera docente, terminan sus prácticas de esta manera un poco disruptiva, como nos ha tocado, pero el tiempo va a pasar. Y cuando uno es docente, maestros, ocurre algo bien interesante, que es importante tenerlo en cuenta. Muchos de ustedes a lo mejor ya están en escuelas o en instituciones educativas o en distintas organizaciones educativas y saben que cuando uno se recibe es tan joven que cree que sabe todo. Pero resulta que sabe todo en general, pero la práctica docente es una práctica situada, es una práctica específica. Y si a ustedes les toca trabajar, voy a dar ejemplos muy distintos, en plena ciudad de Córdoba, o si les toca trabajar en un pueblecito en Loma Bola, límite de Córdoba con San Luis, de muy pocos habitantes, evidentemente el contexto y la situación de vida de esos estudiantes son muy disímiles, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace alguien que se forma en general para trabajar en situación en una escuela específica, con unos estudiantes específicos tan distintos? Y ahí es cuando empieza a surgir la sabiduría docente. ¿Cómo hago cuando sé mucho? Cuando me conozco a Vygotsky, cuando conozco a Piaget, cuando sé de didáctica, cuando sé de estrategias, pero resulta que todo ese bagaje que tengo, maestros, lo tengo que llevar con estudiantes de un contexto, de otro, con adultos, con más chiquitos, y ahí es donde empieza a surgir, sin duda, algo que voy a traer al final, si ustedes me permiten, algo que no dije
de la metodología de trabajo. Prefiero pensar y exponer todo junto y después hacemos las preguntas sobre el final. ¿Les parece? Disculpen que me olvidé decirlo. Entonces, ¿qué quiero decirles con esta espiral que está aquí? En la carrera docente, como en casi todas, maestros, uno sabe y se encuentra con otra situación y de pronto no sabe, y entonces no sabe y tiene que volver a experimentar, tiene que volver a saber, tiene que volver a aprender. No es una maldición de la profesión docente, maestro. No es así. Porque si ustedes miran, por ejemplo, la carrera de cirujano, cómo trabajan los cirujanos hoy, no es igual ni siquiera hace 5, 10 o 15 años. La tecnología va cambiando, las enfermedades van cambiando, y eso requiere que ese profesional vaya actualizando sus saberes teóricos y sus prácticas en contexto y en situación. Espero que a ningún cirujano se le ocurra andar con un bisturí usándolo en cualquier situación, en el metro, en el subte, en un colectivo. No es profesional eso. Entonces, una cosa que es muy importante cuando uno está en este nivel de la carrera docente en el que están ustedes, es darse cuenta que van a saber mucho por un tiempo. Y después el contexto, la época, el mundo, las situaciones, si trabajan en rural, si trabajan en urbano, si trabajan en medios muy altos, si trabajan en medios muy desfavorables. No quiere decir que el alto sea perfecto, ojo que los problemas que se le van a presentar y las situaciones van a ser distintas. Entonces, maestros, es muy importante recurrir primero a saber que no sabemos todo. Esta pandemia, por ejemplo, puso en escenario que ni siquiera los que más saben en el mundo de infectología saben todo. ¿Por qué? Porque se apareció algo nuevo sobre el que nadie tiene el conocimiento conjunto total para resolverlo. Y yo les pido que consideren la práctica docente. En la práctica docente no sabemos todo. Por eso vamos a requerir de seguir estudiando y tener capacidad reflexiva. Un docente sin capacidad reflexiva, lo único que acumula es carrera docente y antigüedad. Mientras que un docente que tiene capacidad reflexiva puede acumular experiencia reflexiva y sobre ella sabiduría. Si uno no habilita ese proceso reflexivo, vamos a terminar como terminaban o terminan muchos docentes, muy desgastados, sin posibilidad de alimentarse en una carrera que sí es desgastante, maestros. Es una carrera difícil, es una profesión difícil, compleja, que requiere mucho de uno, de su propia energía, y es maravillosa a la vez. Yo no creo que pudiera haber elegido otra carrera. Tenía 2 en vista, pero ahora que ya voy a cumplir los 70, creo que estuvo muy bien elegida. No es fácil, pero ustedes me hicieron acordar con esta convocatoria. Yo tuve la mejor maestra de prácticas, la mejor del mundo. Se llamaba Beatriz Ardito. Y todavía tengo la carpeta de programación de clases y sus observaciones y todo. Era una mujer maravillosa. Lamentablemente fue desaparecida en la dictadura. Y entonces un día le digo, Beatriz, mira, yo no quiero ir a primer grado porque me gusta trabajar con los grandes. Y me dijo, qué bueno, Pilar, que sabes lo que te gusta, pero vas a tener que pasar por lo que no te gusta también. Y así fui, maestros, a primer grado de primaria y di unas clases fantásticas. Solo que me olvidé de decirle a los niños, tracen una línea cuando terminaban las actividades, con lo cual
iban a ver el cuaderno y era un chorizo de actividades maravillosas. Yo me las había planificado de un modo reflexivo, no sé qué, no sé cuánto, pero me había olvidado de que los niños estaban empezando a leer y escribir. Y hoy, en estos días que me acordaba, guardo con tanto cariño esas prácticas de la enseñanza. Ahora les quiero decir, era verdad lo que yo intuía de mí. A mí me gustó por eso toda la vida, cada vez más, trabajar con grandes y trabajar con docentes y hacer formación docente. Debo ser bastante inútil en primer grado, aún hoy día con la experiencia. Me es más afín poder pensar la práctica de la enseñanza y demás. Entonces, maestros, una cosa que es muy importante para considerar este camino que están emprendiendo y esta profesionalización que ustedes están haciendo. Uno en la vida docente sabe por un tiempo, le va fantástico, los chicos aprenden y uno se siente muy bien. Y hay otro momento en que le empezás a no atinar y hay que darse cuenta porque entonces lo que uno empieza a hacer sabiamente en lugar de enojarse es decir, a ver, ¿qué no va más? ¿Qué es lo que está desajustado? ¿Qué me está pasando? Entonces, sin duda, los métodos de enseñanza han cambiado mucho, maestros. Este PowerPoint, esta presentación que les preparé, sus docentes la van a entregar y yo voy a hacer hincapié en algunas cuestiones que me parecen relevantes. A lo mejor algunas, viéndolos, me parece que no tiene tanta importancia, pero ustedes después pueden leerla completa. Sin duda, ha cambiado el rol del docente y ojalá que ustedes lo asuman. Necesitamos otra cultura de vida dentro de las escuelas, una cultura de aprendizaje muy acentuada en el estudiante, ¿sí? Y además otra cosa, les aseguro que no sabemos siempre todo. No hay modo de que sepamos siempre todo. ¿Qué más les quiero decir? Están habiendo un par de cambios que les quiero decir. Estoy hablando de esto. Tenemos un sistema de educación. Tenemos un sistema de educación nacional y en esta pirámide pudiéramos incluir también el sistema de educación nacional y provincial de todo el país. Bien, ahora, ¿qué está ocurriendo, maestros? Que la verdad, lo que vienen mostrando las investigaciones y los estudios es que esta pirámide no alcanza para ser gobierno de lo educativo. Y entonces muchas veces nos vamos a encontrar con un montón de islotes. En lugar de estar muy articulados, un montón de islotes, uno hace una cosa, otro hace otra cosa. Es una realidad que pueden encontrar, pero tienen que estar atentos de qué se trata. Es que estos islotes, si existen, creo que todos los sistemas educativos están trabajando en llamar a la Cruz Roja, no solo por la pandemia, porque de este modo no generamos fructíferos aprendizajes para los estudiantes. ¿Qué quiero decir con esto? Maestros, que el desafío más grande que tienen ustedes como generación seguramente va a ser aprender a trabajar con otros en colaboración, en equipo, pensando juntos, planificando y con proyectos conjuntos. Esto, maestros, que se llama basado en proyectos y demás, desde los 60 que venimos estudiando esto. Lo que es difícil es centrarlo en la cultura de trabajo. Y entonces creo que ahí va a haber un punto de clivaje bien importante donde ustedes se pudieran destacar enormemente, que sea la generación que sabe trabajar con otros, no solo individualmente, no solo con otros, sino individualmente y con otros. ¿Por qué, maestros? Porque les quiero mostrar esto. Para que el sistema educativo piramidal de una provincia, de un país, sea fructífero, necesitamos interacción en el resto del sistema. Necesitamos que sepan hablar, nombrar y hablar de educación. Si esto no ocurre, esto lo único que habilita es una carrera
profesional, pero no habilita la experiencia. La experiencia está acá, en la capacidad de trabajar adentro de una escuela, director con sus escuelas, supervisores con sus escuelas, porque si esa información que está dando vuelta no se teje en conjunto, lo que ocurre es que la escuela, a pesar de todo el trabajo de estos años, va a seguir siendo cada maestrito con su librito. Y si hay una lógica que superar, es que tenemos que trabajar juntos. Tengan en cuenta, maestros, que toda la escuela alfabetiza y que hace ya más de 30 años que venimos trabajando en ver a la escuela como una totalidad. No una escuela que es un aula más un aula más un aula. Criterios comunes, criterios de convivencia, criterios de planificación, criterios de inclusión, revisión de las pautas de exclusión. Todavía en las escuelas hay muchas pautas de exclusión que necesitamos revisar. Me voy a ir muy directamente. ¿Cuál es una cuestión? Voy a ir acá. Evidentemente, ustedes están en un momento maravilloso de la carrera docente, donde este ADN se está transformando. Esto que he tratado de graficar aquí es un ADN. Y evidentemente, con saber mucho hoy no alcanza, maestros. Si sabés mucho, pero sus actitudes son extremadamente negativas y tóxicas, los chicos no van a aprender. Por eso estamos revalorizando el saber pensar, el saber ser y el saber hacer. Se los voy a mostrar de otro modo para que nos entendamos y después entramos. Miren, maestros, hay modos de la no inclusión o de la exclusión cuando uno no tiene capacidad de unir el saber pensar, el saber ser y el saber hacer. Miren, las actitudes ya sabemos cuáles son y configuran el modo en que yo me presento al mundo, en que yo comparto, en que yo estoy con otros, en qué modo tengo la paciencia y la capacidad de comunicarme con el resto de los integrantes de una escuela. Porque el tema más fuerte de salir de los procesos de formación docente es que ustedes van a trabajar en una escuela, no de a uno. Entonces, miren, maestro, ¿por qué a veces se produce exclusión sin darnos cuenta? Porque nos hacen falta actitudes, aptitudes y saberes. Y a veces, por ejemplo, las aptitudes en muchos lugares del sistema educativo están devaluadas. Entonces, para algunos, una aptitud procedimental es saber evaluar bien, saber planificar bien, saber planificar para que trabajen en equipo, saber evaluar el trabajo en equipo de los estudiantes. Y cuando yo no sé hacer eso, evidentemente por algún lado se va a colar la exclusión. Entonces lo puedo ver de otro modo. Todo esto es lo que arma una gran capacidad pedagógica y uno puede estar mirando este cuadrito y pensando, a ver, yo, ¿cómo sigo aprendiendo cada una de estas cuestiones? ¿Cómo aprende un docente a lo largo de su formación docente inicial, pero también a lo largo luego de su trabajo como docente? Entonces, ustedes pudieran tomar este gráfico y decir, a ver, yo soy muy bueno en esto también, pero la verdad es que en esta no todos tenemos el 100%. Pero este es un gráfico que te permite decir, a ver, cuál es mi mayor capacidad que tengo disponible. ¿Por qué? Porque con eso, maestro, con esa posibilidad de autoevaluarse y reflexionar sobre uno mismo, es que vamos a poder tener mucha capacidad de soñar, decidir, crear, saber hacer y unir esto que ocurre, nuestra cabecita, nuestra capacidad de acción con nuestra capacidad sensible, ética y moral para ser el mejor docente que podamos ser. Entonces, hay un tema, maestros,
que en estos tiempos parecía que era una antiguaya. Esta filmina la encontré hace poquito y dice el niño, papi, ¿qué quiere decir justicia social? Y el padre le dijo, una antiguaya, tan antiguayo como él. ¿Qué quiero decir, maestros? Tenemos que pensar nuestras competencias docentes también en función de la justicia que somos capaces de generar dentro del sistema educativo para que los chicos tengan un presente y un futuro para trabajar o para estudiar o para tener sus patitas en el mundo y vérselas con un mundo que no está tan fácil. Nosotros estamos y somos partícipes y actores principales de un sistema casi el único para todos. Y en ese sentido hay que sacarse el sombrero y vivificar esta docencia para poder seguir aprendiendo. Entonces uno podría preguntarse, ¿cómo se construye cuando uno termina su formación docente el conocimiento profesional? ¿Cómo hago para poder avanzar? Esta cuestión de la reflexión, esta cuestión de estar atento a estas cuestiones, ¿tienen que ver? Sí, maestros, tienen que ver y me gustaría mostrárselos. Les voy a dar una referencia de este libro maravilloso de Villar Angulo, de José Félix Angulo. Es un compendio sobre el desarrollo profesional docente y no es para que ustedes se los lean, solo les quiero decir que muchas veces se ha pensado mucho en la formación docente. Hay 3 autores que quiero rescatar mucho. Uno, Ferri, el francés, que toma la formación del docente como un trayecto. Y si ustedes se fijan, yo les estoy tratando de compartir como un trayecto, como una espiral a lo largo de la vida. No es que uno termina de ser docente y terminó de aprender. Bien. 2, hay otro modo de considerar la formación docente a lo largo del tiempo, y es con esas huellas indelebles que te dejaron algunos docentes memorables. Y yo tengo varios que me pasaron la posta para ser docente. Beatriz Ardito, el director de mi escuela secundaria, Juan José Pedro. Tengo muchos que me han enseñado a darme cuenta, ahora que ya soy grande, maestros, la huella que dejaron en mí. Cuánto creyeron en mí que podía seguir aprendiendo. Una institución en Canadá que un día me dijo, usted se va a estudiar fuera de Argentina en plena dictadura, porque en América Latina, Argentina va a requerir gente que estudie mucho y que ayude a resolver ciertas situaciones. Y ahora, maestros, eso fue en el año 82. Yo el otro día miraba para atrás y digo, ¿qué me habrán visto para haberme otorgado semejante beca para ir a estudiar una maestría y parte de un doctorado a México? ¿Qué me habrán visto, maestros? Tal vez el entusiasmo, no les sé decir, no sé lo, pero ¿qué me veían ellos? Porque yo tenía 28 años, maestros. Yo digo, ¿qué me verían, no? ¿Qué tengo que mirar yo? La potencialidad que tiene un estudiante, tal vez. No que se sabe todo, sino la potencia que tiene, las ganas por descubrir, que muchas veces esas ganas te las abre, te las abre un docente, te las habilita un docente. Y la última es la acepción de John, y es este juego permanente que hacemos los docentes entre la teoría y la práctica. Lo que decíamos antes, no sabemos todos los libros, supongamos, aunque los sepamos de memoria, ¿sí? Pero la práctica te va a traer otras situaciones que no están resueltas en ningún libro, en ninguna situación. Entonces, eso es lo maravilloso, es tener una gran capacidad, maestro, de abrir los ojos. Yo creo que el secreto de ser un buen docente y de aprender a lo largo de toda la vida es la capacidad de asombro y de preguntas. ¿Eso cómo se llama en los libros?
reflexión. Entonces ahora les voy a decir algo sobre la reflexión. Pero si estuviéramos tomando mate, ojalá, juntos y charlando, eso se llamaría cómo hacemos para tener los ojos abiertos y ver y no estar obcecados con lo que nosotros pensamos, sino ver realidades. ¿Sí? Entonces, miren, maestros, se los decía antes, ¿qué quieren privilegiar ustedes? ¿Solo la antigüedad o la experiencia y la sabiduría? Porque se llega de dos maneras muy distintas. Y eso lo tienen que pensar. Evidentemente, para sobrevivir y vivir como un profesional de la educación, uno necesita tener una carrera docente con antigüedad, porque es de la manera en que va a sobrevivir, va a tener un salario, va a tener procesos de mejoramiento, serán directores, después supervisores o demás, o ministros de educación. Pero entonces hay que pensar, maestros, que estas dos cuestiones no se pueden desgajar. No puede ser una cosa que solo antigüedad, ¿sí? No, requerimos de las dos. Necesitamos una antigüedad que a veces, yo por ejemplo nunca trabajé, como supongas, no sé, tengo que pensar, pero más de 10 años en un proyecto. A mí me tocó cambiar, ¿sí? Pero esa sabiduría y esa experiencia, maestro, sigue. No es que porque terminó el proyecto se terminó, no. Esa sabiduría, esa experiencia, esa reflexión, esas preguntas que tenés, ese asombro, esa náusea que te toca a veces. En la práctica docente, maestros, existe la náusea. Y cada tanto a mí también me da. Y tienen que saberlo para no volverse locos. ¿Qué es la náusea? Es cuando ves actos de mucha injusticia con uno o con otros. Y veo que algunas cabecitas dicen sí. Y a mí me da ganas de tomar los 5.000 libros que tengo en el estudio y botarlos por la ventana y no saber nunca más nada ni de un libro, ni de un ministro, ni de una educación, ni de la supervisora, ni de nadie. Yo he aprendido, maestros, que cuando pasa eso, tengo que saberlo. Me ha costado mucho entender que me va a dar una náusea humana, que no quiero ver ni un libro, ni un papel, ni un lápiz. Y sé que es un proceso vital en ese proceso de crecimiento profesional y puede ser que un día diga, se terminó, me busco un marido con mucho dinero y que críe vacas y que tenga mucho dinero y no voy a trabajar más de docente. ¿Sí? Puede ser, pero por ahora les digo, todavía me apasiona seguir aprendiendo. Y para mandarme un poquito a la parte, les quiero decir que el viernes pasado di una conferencia para México de carácter gratuito, sin pago. Sin pago parece. ¿Cuántos docentes estuvieron, maestros de todo el país? 18.000. Y yo dije, bueno, ay Dios, ¿cómo que 18.000? No me los podía imaginar, porque un teatro son 3.000. Entonces son 6 teatros. Dije, yo estoy bárbaro. ¿Qué quiero decir? A veces el trabajo genera una legitimidad, genera un espacio de escucha y también, por supuesto, no solo de escucha, sino de agradecimiento. Entonces, hay momentos de mucha luz y hay momentos de náusea y lo tienen que saber. El día que les pase, diga, ay, ¿cómo dijo esa profesora? Este es un momento de náusea y lo tomé de Sartre. Y lo que uno tiene que hacer en esos momentos, lo que yo aconsejo hacer, es vivirlo sin contagiar a los demás. Si usted es director, si usted es supervisor, no vaya a despotricar con todos porque va a infectar a todos. Uno tiene que vivirlo, lo puede contar con su mejor amiga, lo puede contar a lo mejor con un colega de trabajo, pero no ande contaminando como el COVID. Sepa que es un proceso, yo creo, maestros, que se da en todas las profesiones, de este modo, como yo lo cuento, en todas las profesiones como de carácter intelectual. Tal vez en las profesiones de carácter totalmente manual se dé de otro modo, ¿sí? Se pueda exteriorizar de otro modo. Esto va a ocurrir, maestro, estoy segura, porque el mundo no es ni perfecto ni nada.
Entonces va a ocurrir. Lo que tiene que estar atentos a, ojo, me está ocurriendo tal cosa. Los docentes tenemos necesidad de unas antenas muy grandes para captar el momento del mundo, para captar cómo son los estudiantes, para captarnos a nosotros mismos, para captar la institución y su cultura de trabajo y poder mirar para poder posicionarse. El acompañamiento de los docentes nobles es una cosa que en el mundo se está haciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque necesitamos cuidar a los más nuevos que no se contagien con lo peor de los que tienen más experiencia o de los que tienen más antigüedad sin ninguna sabiduría. Y eso es una cosa que ustedes mismos tienen que cuidar, maestros. Entonces, ¿qué quiero decir? Eso que estuvimos hablando y diciendo de modo más coloquial en este encuentro se llama reflexión. Y la reflexión es la capacidad que tenemos, ¿para qué, maestros? Para tomar distancia de un objeto, de una situación, ¿para qué? Para confrontarla con la emoción, con lo intuitivo, con lo negativo, con esto, con lo otro, y entonces nos permite poder tener un proceso más fértil en ese vínculo de pensamiento, reflexión, náusea, maravilla, todo junto. No me voy a centrar en esto, pero sí lo quería dejar asentado en esta charla, maestros. Los procesos reflexivos ligados a la reflexión antes de trabajar, que sería inclusive la reflexión, maestros, está antes de planificar. Porque la reflexión, en realidad, ¿cómo empieza uno una planificación? ¿Y cómo son? ¿Y en qué condiciones? ¿En qué condiciones está mi escuela? Si yo estoy en altos niveles de vulnerabilidad en una zona, si no lo tengo en cuenta, voy a fracasar. Y ¿saben qué? Ustedes se merecen una profesión feliz y fructífera. Y para eso hay que construirla así. Es como quien quiere construir una casa y empieza por el techo. No da. No da, maestro. Se va a caer el techo. Entonces es bueno tener algunos principios. Y en este sentido, ojalá ustedes sigan trabajando sobre este proceso de reflexión, acción y reflexión posterior. Es muy fructífero, tiene muchas luces, produce mucho conocimiento, no solo información. Es ahí cuando un docente tiene conocimiento. Porque ahora, cuando uno sabe lo de los libros, en realidad lo que tiene mucho es información. Cuando te las veas en la práctica, lo que va a aparecer es esa posibilidad de ese encuentro entre lo que sabés, intuís y hacés, es generar un conocimiento sobre la práctica y en la práctica. Entonces, maestros, para no hacerlo muy largo, sin duda, si muchos de ustedes todavía no han sido docentes, van a pasar por momentos de dudas, de tensiones, de inseguridades, de falta de confianza en sí mismo. Yo les quiero decir, ¿ustedes creen que yo preparé esta conferencia así de la galera? No, me volví loca el día de hoy, a ver cómo la encaraba. Todas las veces que hago una conferencia, se me mueve toda la estantería, a ver por dónde recorto, por dónde es mejor, por dónde empiezo. Y nunca tengo la seguridad que lo hice bien. Lo que trato es de ponerle la intención de poder llegar con ustedes. Entonces, sí va a aparecer al inicio estas cuestiones. Van a tener muchas carencias de experiencia reflexiva y acumulada. ¿Sí? Inseguridad. Es mejor que sean inseguros a que estén seguros de todo, casi les digo. Distintos contextos que se les van a presentar. A veces uno trabaja en la mañana en un contexto tal y en la tarde trabaja en un contexto otro, bien disímil. Y ahí se juega tu inteligencia, tu capacidad, tu sensibilidad. Yo creo que hoy día valoro, no sé si más, maestros, la sensibilidad que la inteligencia. Y no quiere decir que no valoro que alguien sea inteligente, pero la sensibilidad
me parece que agrupa aptitudes, actitudes, ver el mundo, ver la situación, disculpen que lo voy a decir así, desgraciada que vive el mundo. Y esta desnudez del mundo que nos muestra que el rey está desnudo. Y el rey está desnudo y tenemos que decirlo. Y en ese sentido la escuela tiene que acompañar a los estudiantes al mejor lugar para que ellos eleven la confianza en sí mismos, para que puedan estudiar. Ustedes saben, maestro, la peor situación que tenemos en América Latina referida a la escuela, el promedio de edad en que los estudiantes de América Latina aprenden a leer y a escribir comprensivamente, y algunos, es a los 11 años. Y si esto es así, maestros, hay 5 años que los chicos estuvieron de títeres en la escuela. Entonces, yo creo, y sí voy a proponerle a mis dos colegas que están presentes, a Mabel y a Helvecia, por favor, trabajemos el tema de la electroescritura y la inserción de los estudiantes en el mundo escrito comprensivamente, porque si no, los estamos dejando totalmente afuera, de todo, de todo. Entonces, va a pasar esto, tienen que saberlo, porque es como, ustedes creen que un cirujano, un estudiante de cirugía, cirujano, médico cirujano, ¿no le van a temblar las piernas cuando van al primer quirófano? Sí, maestro. Le van a temblar bastantes años las piernas y las manos. Entonces, sepan que esto va a ser para madurar su mundo emocional y poder estar atentos a esto. Esto no es ser mal docente. Esto quiere decir, me estoy probando en una profesión nueva, me estoy poniendo en evidencia y me va a ocurrir. Y también se les van a presentar problemas distintos, que la motivación, que cómo hace con uno que duerme todo el día en el banco, claro, porque estuvo trabajando de cartonero toda la noche y no come. Va a pasar, maestros, ¿sí? Pero he visto docentes haciendo maravillas en situaciones como las que estoy hablando. ¿No? Hay problemas, situaciones problemáticas que se nos van a presentar a los docentes, que es con los recursos, con los materiales, cómo atender la diversidad, cómo hacen, y eso es una cosa muy inteligente de los docentes, estar atentos. Algunos docentes tenemos tendencia a trabajar con los que más pueden, otros solamente trabajan con los que menos pueden dentro del aula. Y nosotros, y ojalá ustedes sean esa generación, tenemos que tener la capacidad de hacer trabajar a todos, para que todos vayan para arriba. Porque así es ser docente maravilloso. Y sin duda, maestros, algo que quiero decir es esto. Nadie, y esto lo he buscado en ese libro que les planteé antes, Dreyfus y Dreyfus, habla de estadios de la actuación docente. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes está haciendo su formación docente, pero hace mucho que es docente y ahora necesita su habilitación. Hay otros que están recién empezando. Entonces, hay estadios, así como hay estadios donde los niños pasan del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, hay estadios en la actuación docente. Y lo que es muy sano es que ustedes sepan que van a pasar por estos estadios. Es más, si van a una escuela pueden decir, a ver, ¿quién es el más experto? Pero de verdad, el más experto va a ser el que además hace que los chicos aprendan, porque ese versito de yo ya enseñé, ellos no aprenden, maestro, el lema del siglo XXI es, si ellos no aprenden, yo todavía no enseñé nada. Tengo que seguir buscando una solución, una resolución para que aprendan. Ese versito de cada maestrito con su librito, yo ya enseñé y ellos no aprenden, no, maestro, si no aprenden, no enseñamos todavía, intentamos enseñar. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo que les quiero decir para ir finalizando mi presentación, maestros, es que me gusta mucho esta presentación de Punset, que leo mucho, que es de esa gente que uno quisiera que no se muera nunca, porque lo tiene siempre cerquita. Y dice Punset que murió hace unos años, y dice que cuando sus nietos llegaban de la escuela,
como claro, él era un epistemólogo, un pensador, un hombre que hacía difusión científica, dice que le decía a sus nietos, ¿qué desaprendiste hoy en la escuela? Se imagina la cara de los nietos, todos los abuelos y los padres le preguntan a los chicos, ¿qué aprendiste hoy? Y él les preguntaba al revés, ¿qué desaprendiste hoy? Y dice que los nietos lo miraron así, ¿no? Pero es una buena pregunta para hacerse, porque uno tiene que aprender a lo largo de su carrera docente, maestros, qué tiene que desaprender y qué puede seguir aprendiendo. ¿Qué se vale? Yo en México, como trabajo mucho en México, maestros, uso mucho un cuadrito que tiene que ver con el desaprender en los cursos largos, en los diplomados, que es así. A ver si ustedes me ven. Escribe de este lado, después de un trabajo, ¿no? ¿Qué no se vale más hacer en la docencia y qué sí se vale hacer en la docencia? Menos y más. Y acá me dicen, no, pero no, todo se vale hacer en la docencia. Sí, todo se vale. A ver, ¿qué procesos han vivido ustedes que ya no se pueden hacer en la docencia? No, se puede hacer todo. Mentira. No se puede pegar. Y cuando yo iba a la escuela te pegaban. Y te ponían un bonete de burro. Y te ponían en la esquina. Como a mí me tocó una escuela, me ponían arriba de un maíz y había que arrodillarse. ¿Sí? Así soy de vieja, maestro. ¿Qué quiero decir, maestro? A lo largo del tiempo, el sistema educativo va borrando o desaprendiendo conscientemente muchas cuestiones. En América Latina, por ejemplo, todavía hay muchísimos maestros que hacen copiar del pizarrón a los niños. Y eso no implica ninguna actividad cognitiva para aprender nada. Entonces, maestros, tenemos que aprender a inhabilitar procesos que no generan aprendizaje y sí sumar los que generan aprendizaje. Ojalá que este año, cuando ustedes terminen sus materias, tengan esa posibilidad de graficar qué no se vale más y qué sí se vale. Con esto quisiera decirles que hay otro pensador que dice los analfabetos del siglo XXI no serán solo aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y volver a aprender de acuerdo a contexto, la época, la situación o el problema que te toque resolver. Los docentes tenemos que saber hacer y resolver los problemas de aprendizaje y no aprendizaje de los estudiantes. Si no, no somos docentes. Gracias. Muchas gracias Pilar, un placer escucharte. Bueno, acá vamos a ir viendo los comentarios que tenemos en el chat y mientras tanto, Elvesia, vos querías comentar algo sobre tu materia didáctica. Exactamente, en nuestra materia didáctica 3 vemos las diferentes modalidades como ser la educación especial, la educación para el joven y adulto y la modalidad de la educación rural, ¿no? Si bien todas estas características y toda esta disertación que nos dio Pilar viene muy acorde a toda esta cuestión de replantearse o de ver nuevas maneras o realizar nuevas miradas y enfoques hacia la práctica educativa docente, ¿no? Esto de aprender, de desaprender y volver a reaprender, creo que contribuye al proceso formativo del docente, ¿no? En el terreno, en la práctica y en la puesta en acción que son justamente con los estudiantes, ¿no? Esto sin duda sirve para poder, en el caso de los alumnos o los estudiantes de Didáctica 3, sirve toda esta ponencia que ha realizado Pilar para la construcción de ellos mismos sobre una propuesta de evaluación en su trabajo final, sobre una de las modalidades que ellos tienen, y justamente tiene que tener esta mirada desde un rol de docente, de un equipo, de formador de un equipo didáctico, en cómo replantear y cómo desaprender y volver a aprender las nuevas estrategias, nuevas didácticas, nuevas formas de abordar para poder optimizar el aprendizaje en los estudiantes, ¿no? Y poder enriquecer y que esto sea significativo en ellos. Así que desde ya, Pilar,
te agradezco muchísimo, fue muy nutritivo, muy valioso para lo que es la formación de la didáctica 3. Creo que así mismo habrá sido Para para práctica, Mabel. totalmente. No sé si acá quieren Así comentar que, algo. exacto, aquí dejamos eso, espacio para quienes Privado quieran. me mandaba, Víctor Hugo me mandaba en el privado, cuando hablaba de la planificación, Pilar dice del mismo modo que no es planificar para el mismo curso a nivel secundario donde asisten jóvenes y para otro donde asisten adultos, cuando Pilar planteabas el tema de cómo adaptar la planificación, ¿sí? Y también ahí comenta que sobre la autorreflexión, que no existe el docente que todo lo sabe, como estabas planteando, obvio. Esto de desaprender nos viene muy bien en este contexto de pandemia y de cuarentena, de aislamiento social obligatorio, porque también nos llevó esta cuestión a desaprender muchas cuestiones, valga la redundancia, y a enfrentarnos a nuevas maneras de dar clase, nuevas maneras de hacer escuela, porque es la escuela en la casa en este momento, ¿no? Sí. Así que, bueno, si quieren hacer preguntas, a mí me gustaría, Pilar, que nos cuentes si tenemos diferencias entre la educación rural nuestra y la que hay en México. En México están fortaleciendo muchísimo y valorando, no solamente fortaleciendo, la educación multigrado. Están fortaleciendo muchísimo, es más, están haciendo algunas experiencias de aulas multigrado en escuelas urbanas. Ah, En escuelas qué lindo urbanas eso. pequeñas me refiero, ¿no? Donde se puede hacer. Ustedes saben que en Europa esto también se está probando, que las aulas no necesariamente, primero que son más chicas en cantidad de alumnos, ¿no? Pero se está volviendo a pensar un poco que las diferentes edades pudieran compartir distintos proyectos y beneficiarse en la interacción, sobre todo en la interacción social y en el aprendizaje de la solidaridad y de otras cuestiones que no son solamente aprendizajes puramente intelectuales, digamos, solamente. En México está habiendo ¿cómo les diría? Y en Uruguay también, maestros, una búsqueda de darle más fortalecimiento, porque claro, son países, piensen que México tiene mucha zona rural y por eso también tiene ese proyecto maravilloso que es la escuela media telesecundaria, que se daba por TV antes, porque tiene pobladitos metidos arriba de una montaña, al lado de un volcancito, que no llegaba nada más que la antena de la televisión. Y la verdad es que al principio tenía sus problemas de crecimiento, de sustentabilidad, de calidad, pero tiene una presencia enorme, enorme. Eh, México está repensando mucho la escuela rural, mucho, mucho. Qué bueno. Tal vez haya sido, si uno mira en la historia, ha sido como por su propia ruralidad uno de los países más fértiles para pensar la educación rural e inclusive el nacimiento de la República Mexicana. Qué bueno. Acá Paula te pregunta, dice, le quisiera preguntar qué aprendió y qué desaprendió en este nuevo contexto de pandemia, Pilar. ¿Qué desaprendí? Maestros, lo que aprendí, les voy a decir qué aprendí, que tengo que elevar mi nivel de paciencia y tolerancia. Yo soy una persona que hace muchos años trabajo moviéndome en distintos contextos, viajo a México, voy, vuelvo, una vez, 2 veces por mes. ¿Se imaginan lo que es para mí quedarme quieta? Es un gran trabajo y he tenido que aprender, desaprender, que a veces la falta de libertad que implica esta pandemia es lo mejor que se puede hacer, por mí y por los demás.
creo que lo que aprendí, maestros, es saber más claramente la desnudez de nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, solo en la provincia de Buenos Aires, que se conocen, hay 1500 villas, de Avellaneda para allá, maestros. Y es muy doloroso la situación de vida, maestros. Y cuando vivimos que parece normal, no las latimos así, no las sentimos así. Y la situación está compleja ahora, está compleja. Está compleja para esos niños, está compleja para esas familias, y casi se nos había vuelto normal. Y la verdad es que quiero decirles que he perdido la noción de normalidad de la desigualdad social. Creo que así el mundo no va a poder seguir. De verdad creo que no. Vieron que al principio, maestro, yo, así con todas las utopías de los 60 y los 70, imagínense, dije, después de esto cambiamos y vamos a ser más generosos y más buenos y más solidarios. Si uno no se lo plantea, maestro, no los vamos a hacer. El tema es cómo se hace como país. Y nuestro desafío, en todo caso, para no pensar que hay que cambiar todo para poder ser unos docentes maravillosos, yo creo que lo mejor que podemos hacer, maestros, es incluir, es generar aprendizaje, es generar fantasías, es cantar, es bailar, es que tengan deportes, que tengan ganas de estar adentro de las escuelas. Y a la vez, maestros, que aprendí que los docentes que no querían saber de tecnología tuvieron que aprender a como dé lugar, como se dice en México. Muchos docentes no querían saber de nada, ¿sí? En escuela básica, por ejemplo, en México, pues no les quedó de otra, no les queda de otro y han tenido que aprender. Y yo creo que por eso el otro día había 18.000, porque aprendieron a abrir el Zoom. Entonces, algún nieto, algún hijo le ayudó y pudo compartir. Entonces, ese es un aprendizaje no esperado, pero bueno, de la pandemia. Y es, o estamos así juntos y abrazándonos y compartiendo lo que sabemos, si no, no habría nada. Seguirías viendo una vieja película, una nueva, pero bien aburrida. Estoy leyendo muy buenos libros. Me he comprado unos libros maravillosos que tardaron mucho en llegar, pero llegaron. Y maestros, les quiero decir, lo que se viene, Europa está pensando la desigualdad, Europa está pensando la solidaridad profesional docente, los títulos, vayan y vean el catálogo de la editorial Morata. Maestros, toda la profesión docente está ligada a estos títulos. Entonces, atentos, que no es un tema solo de Argentina o de América Latina. Los niveles de desigualdad están muy grandes. Y estoy leyendo, por suerte, en español, porque Morata lo editó, un autor sueco, maestros, que a uno le parece, miría Suecia, pues los niveles de desigualdad y de no inclusión, a mí me gusta hablar más de los niveles de exclusión. Yo, como ustedes están ahí en la universidad, a las dos docentes les quiero pedir, busquen e indaguen y observen todos los granitos de arena de exclusión que tenemos dentro del sistema educativo. Creo que es más importante detectar la exclusión que seguir trabajando sobre el concepto de inclusión, porque las prácticas de exclusión las podemos transformar en la práctica. Y todas esas cuestiones las estuve aprendiendo este tiempo y estudio, maestro. Estudio, leo. Al principio me angustié mucho. La semana pasada tuve una crisis así de esas humanas. No con la profesión. Yo, nada. ¿Cómo es esto? Y después me tranquilicé y me puse a estudiar otra vez. No sé cómo hagan ustedes. Acá te preguntan qué pensás sobre la evaluación y ya vamos a ir cerrando antes que nos corten, porque a veces nos cortan la transmisión. Bien, el Zoom nos entonces corta. mejor que antes que nos corten cerremos.
No permitamos que nos corten la transmisión, cerremos adecuadamente el tiempo de trabajo, porque queda mejor, es decir, Exacto. nos da tiempo de despedirnos, de encontrarnos, Totalmente. de escuchar las preguntas. Yo con el tema de la evaluación, la verdad, maestros, en estos contextos, casi me parece un tema menor. Esta es mi opinión, no es una ley ni un decreto. Tal vez sea prudente que la evaluación se pueda hacer al principio de cuando se retoma. Nosotros no hemos tenido ciclo lectivo, maestros. Distinto es en México, que los agarró 2 meses antes de terminar el sistema educativo, el ciclo lectivo Claro. de ese año. Claro. Nosotros no hemos tenido ciclo lectivo prácticamente. Por otro lado, tenemos los niñitos de primer grado y segundo, que ¿qué van a aprender, chicos? Es decir, para mí, esos me tienen preocupada, los de primero y segundo. Sí. Porque ¿cómo van a ser? Eso me tiene preocupada, con lo cual es difícil hablar y decir, ay, es muy fácil sacar la evaluación, pero no hemos tenido ciclo lectivo. Y no sé si las fuerzas contrarias en el sistema educativo, el turismo y demás, van a dejar que tomemos diciembre, enero y febrero para dar clases y no sé, vieron que siempre es un lío cuando comienzan y el turismo y que resulta, es compleja la situación. A mí, si me dicen que fuese la situación de México, donde los chicos estuvieron 75% del ciclo lectivo, la evaluación me parece un tema menor. No sé si me doy a entender. No, no es lo sustantivo. Sí. Uno lo puede retomar al inicio del año, que empiecen 15 días antes, que trabajen, ¿no? Pero en nuestra situación está complejo. Está complejo. Por otra parte, no es igual para todos. Mi nieta va a una escuela pública cerca de agronomía y ella ha tenido clases todo el tiempo. Sistemáticamente. Aquí en Tigre hay estudiantes de secundaria que el turno mañana tiene, el turno tarde no, supónganse. Así, y así en otras localidades ocurre. Entonces, ¿cómo se puede tomar una medida de nivel macro con tantas distinciones distintas, situaciones tan distintas en el nivel de lo micro? Eso es lo complejo. Sumémosle los chicos que no tienen internet o WhatsApp o demás. Es una situación difícil para cualquiera que tiene que tomar una decisión importante. Muy probablemente puedan creativamente crear situaciones distintas, pero para eso no tiene que amenazarnos el corona, porque uno podría decir, hacemos un mes de escuela intensiva, sí, pero no podés meter por ahora tantos chicos adentro de un salón. Entonces, creo que lo que nos está mostrando el mundo, la situación del mundo, es que no sabemos cómo lo vamos a hacer. No sabemos. Acá plantea Héctor en nivel superior y en el nivel superior, y en nivel superior me parece que es un poco más accesible la evaluación, debido a que ya, bueno, ya se está entrando en estado de adultez y hay más responsabilidad, más compromiso. ¿Qué sé yo? Y más posibilidades. Tengo una sobrina que va a UTN cercano aquí a Tigre y todo fue perfecto. En otra sede de UTN no pasó igual. Otras universidades privadas, qué sé yo, la hicieron rápido, compraron una plataforma, metieron y están todos los chicos estudiando todos los días. Entonces, la diversidad de situaciones de resolución, vamos a tener, porque evaluar de qué se trata, de dar cuenta de los aprendizajes, de poder moldearlos otra vez, de poder compartirlos con ellos. Por ahí, en esta incertidumbre, se nos ocurran otros modos. Yo no tengo la respuesta, pero es probable que alguien pueda inventar una respuesta para algunos o una respuesta para otros y ser lo suficientemente flexibles para hacer una evaluación con sentido de época y de contexto. Y eso no quiere decir te paso de grado porque sí. No, quiere decir me hago responsable y veo. Estuvo
Gloria Edelstein, estuvo mucha gente hablando en conferencias, no sé si ustedes miran Facebook, pero hubo muchas conferencias al respecto de evaluación, de otras cuestiones, de educar en pantuflas y demás, que creo que a veces son tantas que yo ya no puedo ni escuchar todas, pero creo que hay una movilización. Está la pregunta, ¿cómo hacemos? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo sería bueno hacerlo? Y a lo mejor mañana a la mañana nos levantamos y sabemos. Hoy a lo mejor tenemos las preguntas. Y tener preguntas es fantástico. Es verdad. Para poder desaprender. O para aprender también. O para aprender también. Acá dice Víctor Hugo, en nivel superior no todos los chicos cuentan con recursos tecnológicos o viven en zonas rurales sin acceso a internet. Claro. Totalmente. Depende de las zonas en donde están las instituciones. Totalmente, Víctor, totalmente. Claro. La situación, por eso digo, maestros, hay que mirar la desigualdad con los ojos con los ojos entornados. ¿Vieron cuando uno quiere ver algo muy sutil? Tenés que entornar los ojos. Para el asombro abrís los ojos y para ver lo que no se ve tenés que medio encerrarlos y ver cuántos niveles de desigualdad tenemos y formatos que tenemos que atender para dar respuesta a estas cuestiones. Bueno, acá dice Mario, qué interesante plantear una evaluación de época y de contexto. Yo creo que se están planteando estas cuestiones. Lo que pasa es que la variable de salud tampoco les permite saber cuándo. Y hay una variable temporal también, maestros. No podés planificar tanto porque no se sabe ni el tiempo, ni esto, ni lo otro. Y entonces hay que ir moviéndose como están haciendo los ministros aquí en otros países también, cómo hacen para ir teniendo insight de cada una de las informaciones y en algún momento tomar decisiones. Que creo que es eso lo que está pasando, ¿no? Bueno, vamos, Helvecia, ¿querés comentar algo más y vamos dando el cierre? Sí, bueno, darle muchísimas gracias a Pilar, la verdad que es muy valiosa tu ponencia, lo que has planteado es muy actual y nos atañe a cada uno como docentes en este momento y en este contexto en el que estamos transitando. Así que creo que ha sido muy valioso y creo que de beneficio tanto para cada uno de los estudiantes en sus prácticas mismos, como ellos como docentes y para nosotros también, ¿no? Frente a este momento, ¿no?, de pandemia, si bien nosotros aquí transitamos una educación virtual que ya es esta modalidad, ¿no? Pero nuestras prácticas reales, que son presenciales, tenemos que adecuarlas a un formato o a características de lo que representa una modalidad virtual sin muchas veces estar preparados, ¿no? Lo que eso vincula muchos factores y entre ellos se ponen en juego las características de los estudiantes y como acá se citaba, ¿no?, las dificultades de conectividad, las realidades de cada uno de ellos. Entonces todo ello, ¿no?, atañe, como decías, a la ponencia, ¿no?, a replantearnos, a aprender y a desaprender y ver la manera de cómo lograr en este momento un nuevo enfoque de significancia para cada uno de los estudiantes, ¿no? Así que bueno, Pilar, por mí creo que estoy más que satisfecha con lo que has transmitido, muy conforme, muy contenta con tus saberes y la verdad que tu vasta experiencia nos ayuda y nos contribuye a nuestra formación. Creo que es así, ¿no, Mabel? Tal cual. Acá Graciela nos pone un gusto compartir esta reunión. Y Héctor también, muchas gracias, a Mario. Entonces, yo quiero que me digan sus aportes. ¿Antigüedad o experiencia? Elijan. Sí. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para todos. Vamos.
Un Eso, un aplauso para ¡Vamos! todos. ¡Vamos! Es un aplauso. Se aplaude cuando hay encuentro. Bueno, un placer, un gusto. Eso, es verdad. Gracias, Francisco, por tus palabras también. Dice que muchas gracias, Pilar, como siempre, con la claridad necesaria para movilizarnos. Héctor dice experiencia, ¿sí? Ah, bien, bien, bueno, bien, Héctor. sí, bueno, y muchas gracias por la clase abierta, dice Paula. Y Pilar, muchísimas gracias por compartir este espacio. Nos dejás pensando, porque como siempre, nos dejás un espacio de reflexión, ¿sí? Dice Víctor Hugo, experiencia y sabiduría. Eso Silvina, es. hizo un placer escucharla. Bueno, para mí fue Bueno, una noche muchísimas hermosa, gracias. muy agradecida a ustedes, a la universidad, por la convocatoria. Que tengan Bueno, buenas Para noches. nosotros un enorme privilegio tenerte aquí con nosotros. Bueno, son muy queridos para mí. Un placer. Muchas Un gracias. placer. Buenas Muchas noches. gracias. Adiós. Y nos despedimos. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Muchas gracias. Un placer. Un Chao, placer. chao.